Continúa la información. La empresa Aceros de Guatemala pagó con 18 cheques de caja cerca de 800 millones de quetzales. Monto que contribuirá este mes a no utilizar préstamos para cubrir los gastos del Estado. Unas horas fueron suficientes para que Aceros de Guatemala hiciera efectivo los tributos que el Estado había dejado percibir desde el 2009. De hecho, son 18 pagos los que realizan, que estos 18 pagos son por distintos conceptos. Primero, distintos impuestos que no pagaron o que se les ajustaron de los años desde 2008, 2009, 2010. Algunos otros pagos por concepto de intereses, otros pagos por concepto de multa. El pago se hizo con cheques de caja, los que ingresaron directamente a las cuentas de la SAT en uno de los bancos del sistema y luego trasladado al Banco de Guatemala. Este banco se platicó con ellos y se tardaron algunas horas nada más en trasladar estos fondos directamente a lo que es la cuenta del Fondo Común. La cantidad cercana a los 800 millones de quetzales y que el jefe de la SAT no puede precisar debido a que tiene prohibición, corresponde a 3 periodos distintos y 2 impuestos diferentes. Incluye intereses, multa del 100% y el impuesto que se dejó de pagar. En esas cantidades es el primer caso que tenemos en el cual se da un pago de varios cientos de millones de quetzales. El ministro de Finanzas explicó que las prioridades siguen siendo salud, educación, gobernación, proyectos de construcción de carreteras y proyectos de agricultura. Lo que va a pasar este mes probablemente es que vamos a utilizar menos deuda durante el mes y vamos a utilizar más recursos de caja, porque hay más disponibilidad de caja de recursos tributarios. La deuda completa del año son aproximadamente 9.400 millones de quetzales, entonces si uno lo dividiera en 2, entonces cada mes vamos haciendo como 800. Estrada indicó que para disminuir la brecha la recaudación tiene que crecer en un 9%. En la actualidad crece a un ritmo del 3%. Y con el pago de Aceros de Guatemala llegará a un 5%. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales indicó que no es normal que se haga este tipo de tributos. ¿Hay alguna inquietud sobre si eso no va a ocasionar algún problema en el funcionamiento del sistema financiero? No. Básicamente lo que debe haber sucedido es que Aceros de Guatemala, dentro de su capital de trabajo o en las inversiones que tenía de muy corto plazo, ellos tenían este dinero. La proyección de ICEFI era que la brecha fiscal sería de 3.200 millones de quetzales. Con el pago de Aceros de Guatemala se reduce a 2.400 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes, Juan Carlos Pérez y Rafael Ovalle. La fiscal general Tel Maldana confirmó la participación del magistrado Vladimir Aguilar en el caso de la terminal de contenedores Quetzal. La fiscal general Tel Maldana confirmó la solicitud del antejuicio a otro magistrado señalado de participar en la estructura que negoció los sobornos para el contrato con TCQ. El Ministerio Público en la investigación recogió el testimonio de una ex asesora que se desempeñó como procuradora y fue ella quien le hizo ver los señalamientos y vicios en el contrato al ex abogado del Estado y ahora magistrado Vladimir Aguilar, pero le ordenó que debía enviar el dictamen anterior, el que fue emitido por su antecesor, el ex procurador Larry Robles. Al dicho de ella es que el ex procurador no le permitió emitir finalmente ese dictamen. Ella lo puso a la vista de los fiscales, se documentó esa declaración, se acompañó al expediente también de antejuicio el dictamen relacionado por la abogada. Y nos dice también que el ex procurador le instruyó para que se emitiera el dictamen que consta en el expediente. Ella, como asesora de la PGN, se vio obligada a emitir ese dictamen. Aldana aseguró que tiene registros de las reuniones de Vladimir Aguilar Guerra con diferentes actores que actualmente están involucrados en el caso de corrupción y la Fiscalía obtuvo archivos digitales y documentales con el apoyo y autorización de la actual Procuradora General de la Nación, por lo que la jefa del ente de investigación confirmó el interés personal de Vladimir Aguilar para favorecer el dictamen de terminal de contenedores Quetzal, mientras la solicitud de antejuicio camina en la Corte Suprema de Justicia, quien le dio trámite y ahora deberá enviarla al Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y en el caso Charchal, Juan Guevara, abogado del magistrado, presentó 2 escritos donde consta que el magistrado se pone a disposición
con el fin de que no se le restrinja su libertad. Es decir, con ello se busca que sea citado y no se gire una orden de captura en su contra, después de perder la inmunidad como alto funcionario. Charchal se pone entonces a disposición de los juzgados de turno y de mayor riesgo. El magistrado ya fue notificado sobre el arraigo que mantiene. El Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos, admitió por su lado que nunca tuvo acceso a los contratos de TCQ mientras fue asesor de Alan Marroquín. El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, en conferencia de prensa hizo la aclaración que fue contratado directamente por Ricardo Marroquín en el 2011, cuando Marroquín ejercía como interventor de la empresa portuaria Quetzal. Nunca he negado yo haber trabajado en la empresa portuaria Quetzal. Fui contratado alrededor de marzo de ese año 2011. Llegué a la empresa portuaria Quetzal en el año 2012. Se da el cambio de gobierno. Mi contrato vencía hasta el mes de diciembre del año 2012. El sucesor de Ricardo Marroquín fue Alan Marroquín, para quien Mencos trabajó hasta noviembre del 2012. Tomé la decisión de retirarme de la institución en virtud que sentía el ambiente que yo sobraba dentro de los cuadros de la empresa portuaria Quetzal. Por la razón que Alan Marroquín contaba con sus propios asesores, además por el poco tiempo de trabajar con el interventor, Mencos recalcó no haber tenido acceso a los contratos que envuelven el caso TCQ. Nunca tuve acceso al contrato propiamente y a las condiciones establecidas. No estoy diciendo con esto ni señalando absolutamente a nadie. Es el Ministerio Público que está desarrollando toda la investigación. Lo que corresponde a la Contraloría General de Cuentas de verificar la nulidad del contrato, Mencos admite llevar a cabo un proceso transparente. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Byron Secaida. En otro tema, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se presentó al juzgado de mayor riesgo a verificar la condición del juez Miguel Ángel Gálvez luego de que se denunciara públicamente las intimidaciones en su contra. Además, indicó que solicitará las medidas cautelares de seguridad ante el Estado. Servirá de base para la solicitud de medidas cautelares ante el sistema interamericano. Y luego, pues una plática muy agradable. Él está muy consciente de los enormes riesgos de la envergadura de estos procesos y está muy tranquilo. El rechazar, por supuesto, este tipo de actitudes que nos recuerdan los hechos del pasado en los que se amenazaba, se utilizaba este tipo de argucias para amedrentar a la gente. Se hace la solicitud a través del sistema interamericano y se otorgan estas medidas, que significa, se hace un análisis de lo que tiene actualmente. Él tiene medidas de seguridad y se manda al Estado de Guatemala que se le den todas las medidas. Pero eso tiene que ver con un análisis que se hace de lo que tiene, de sus riesgos, en fin, tiene mucho más que ver con esto. Diputados de FCN Nación con solicitud de antejuicio accionaron ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia por haber dado trámite al proceso de antejuicio en su contra. Ahora la CC deberá analizar la acción y resolver si los ampara o deniega la petición. Al ser consultado, uno de los diputados antejuiciados aseguró que él no presentó ningún amparo y que está listo para presentar sus pruebas de descargo el 24 de mayo cuando se presente ante el juez pesquisidor. Bueno, yo estoy esperando el 24. ¿Eso quiere decir que usted no le colocó? Con la reunión del pesquisidor. ¿Pero usted no colocó ningún amparo? Yo no. ¿Y conoce si alguno de sus compañeros lo hizo? No, yo he estado trabajando por mi cuenta. ¿El 24 de mayo sí se va a presentar entonces usted? Sí. ¿Y ya tiene sus pruebas de descarga? No hay nada, fuimos 17, no sé por qué estoy en esa lista. Y en el caso denominado Bufete de la Impunidad, la audiencia de declaración como anticipo de prueba de Salvador González Eco fue reprogramada para el próximo viernes por una acción de la defensa de la jueza Marta Sierra, quien está ligada a proceso penal y mantiene arresto domiciliar. En esta diligencia, la acción presentada por la defensa de la jueza Marta Sierra fue por su estado de salud, por lo que el juez Maynor Moto Morataya, titular del Juzgado Tercero Penal, resolvió reprogramar la diligencia de declaración en anticipo de prueba de Salvador González Álvarez Eco. Según el Ministerio Público, los involucrados en este proceso mantuvieron constantes conversaciones telefónicas con los abogados encargados de conseguir las medidas sustitutivas y fallos favorables a los cabecillas de la línea
que fueron los primeros capturados, hechos ocurridos en junio del 2015. Estuardo González Álvarez, Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, y Miguel Ángel Lemus Aldana, presuntos operadores externos de la estructura, fueron los usuarios del bufete de la impunidad. En esta diligencia de declaración se espera que ECO destape y declare la forma en que se fraguaron las negociaciones en las que vinculan a la jueza Marta Sierra y a su hijo. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Por los delitos de abuso de autoridad y concusión, el visitante más frecuente de tribunales, Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, fue enviado a juicio, ya que, de acuerdo con la investigación, Medrano delegó la función de administrar y recaudar el impuesto único sobre inmuebles YUSI a la empresa Grupo Dinámica Constructiva S.A., donde, como le comentábamos anoche, su representante es su nuera, Arison Cordón Morales, para que se encargara del servicio de este cobro, el cual era el 15% equivalente a 1.793.350.75 quetzales, y solo la municipalidad estaba autorizada para hacerlo. Por ello, Adrián Rodríguez, juez séptimo penal, resolvió enviar a juicio al ex jefe edil. Este es el primer debate que va a enfrentar Medrano, aunque mantiene otro proceso abierto, como sabemos, ya que está ligado a proceso judicial y con prisión preventiva por el caso conocido como Vivienda Digna, sindicado de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y asociación ilícita también. Tenemos más esta noche. La Superintendencia de Administración Tributaria realiza una revisión de los documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca, que fueron filtrados en los llamados Panama Papers. El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que desde el directorio de la SAT se sugirió una auditoría por la entidad recaudadora de fondos del Estado. Al conversar con el jefe de la entidad, Juan Francisco Solórzano Fopa, indicó lo siguiente. La SAT está en este momento analizando información que se encuentra, digamos, en fuentes abiertas, en medios de comunicación o en redes, al respecto de lo que puede hacer Panama Papers, y es para nosotros algo complejo poder ver solo con esa información que si se puede estar cometiendo alguna defraudación o no. Por lo general, el origen de crear entidades fuera de plaza o entidades offshore es tener un mejor tratamiento fiscal en otras jurisdicciones. Recrudece violencia contra los choferes del transporte de pasajeros en la capital. Detalles en solo instantes. Siga con nosotros.